Hola, ¿qué tal amigas y amigos, paisanas y paisanos? Hoy es miércoles 13 de mayo de 2026. Les saludo con afecto Jorge Manuel Mendoza Solana desde el pueblo mágico de Palizada, Campeche. Hoy en Palizada en la Crónica vamos a tener una entrevista con José María Benítez Cruz, mejor conocido en el pueblo como Lázaro Benítez, quien es originario de la Ribera de San Juan, pero que radica hace muchos años en Santa Isabel y que nos habla sobre esta comunidad que fue fundada en las primeras décadas del siglo pasado. Ese es el tema que hoy le traemos a colación y espero que lo disfruten porque se trata de una historia de uno de los ejidos, si no es que el más importante ejido que hay en el municipio de Palizada. He aquí la entrevista, espero sus comentarios como siempre y si por supuesto quieren y les gusta este programa, pues suscríbanse. Nací el de enero, 1 de enero de 1932. En aquella época, pues como no se usaban los registros civiles ni nada, todavía no estaba instalado, me asentaron a los 10 años y ese día me bautizaron. Cuando fui chico, pues desde mi nacimiento, toda la gente me apreciaba, sobre los familiares principalmente, tanto de mi papá como de mi mamá. El caso de Lázaro era que la familia de mi mamá querían que me pusieran Lázaro, porque mi bisabuelo así se llamaba, Lázaro, Lázaro de la Cruz. Y entonces, pues la familia de mi papá, pues como había un tío de mi papá muy cercano que se llamaba José María, pues querían que me pusieran José María. Entonces en el caso, mi papá se adelantó y me asentó esa vez, me dio esa, y ya trajo un papel que no era muy respetable, pero sí ya con el nombre de José María Benítez Cruz. Y entonces, pues cuando la familia se dio cuenta, yo ya estaba asentado, pero cuando me asentaron bien ya de todo, fue eso, ya fue a los 10 años, andaba yo ya de sombrero y todo. Bueno, Santa Isabel fue precisamente un derivado, porque el mero de aquí, por ejemplo, este lugar se llamó en lo que era de los terratenientes, aquí se llamó San Antonio, y acá adelante Santa Isabel, que allí es donde poseen los cabrales. En primer lugar, todavía yo llegué manejar cayucos con remo hasta Palizada por el río Viejo, que era este. Esta era una propiedad, que era una hacienda. La vivienda de los nativos era de aquel lado. De aquel lado, esto de aquí no era partícipe de todo, que precisamente les tenían coraje los dueños de estos lugares a los de ahí del otro lado, porque los dividía el río. Pero luego se fueron las cosas haciendo, el río se fue asolvando y asolvando hasta que llegó, que ya no había tránsito de ningún. Ya se empezó a reconocer por aquel lado caminaban la gente. Hubo una zona ahí que era federal, se conocía como federal. Entonces, por ahí se caminaba a caballo. Aquí lo cuidaban los dueños, que no por la ganadería. Cuando en 1917 hubo una gran creciente que acabó con toda, según los que conocieron y los que lo vieron, se murió entre caballar y ganados 116,000 reses, de lo que es entre Santa Cruz, era Santa Cruz y San José. Precisamente entraba allá donde está la desembocadura, ahí donde fue el rastro viejo, con el puente
que Sí. cruza a la isla. Pero veo que el río Ajá, continúa, y de ahí de aquí, Alamilla continúa para allá. sí, ese era, pero fue un brazo de río que fue al Jobal, que salía un caño que le decían el Caño Grande, allá que todavía está con agua, se mantiene con agua. ¿Y dónde entroncaba Entonces entonces? salía a un lugar, al mar, en un lugar que se llama El Corcho ahora. Sí, pero de aquí yendo a Palizada, ¿dónde salía? De aquí a Palizada, en Alamich. Traficaba la gente hasta que se destapó la laguna esta que había aquí, la laguna que le decían la laguna del Pajaral. Entonces, desde por ahí, por la zona de San José y el Jobal, era una laguna, hasta allá está un lugar que se llama el Tintal y el Pajaral. Ahí se ya de ahí en adelante todo, había un río que últimamente se asolvó, que le decían el Caño del Tintal. Caño del Tintal. Sí, aquí hubieron muchos trapiches. ¿Cuáles recuerdas? Pues en lo que me recuerdo, o sea, de lo que vi, uno que se llamaba de Don Alfonso López, después de Plan del Carmen. Después estaba el de Don Gregorio Díaz, abuelito de mi esposa, que era aquí por la zona de donde está la escuela, pero del otro lado. Después había otro de los Delgados Ascencio, don Fidencio, don Tomás, don Victorio y don Miguel. Eran 4 hasta ahí. Y de ahí estaba uno aquí de don Gabriel Hernández. Y en lo que cuenta de Santa Isabel, creo que eran como o 5 o 6 trapiches en todo Lo que era la zona. así. Y hubo un alambique también ahí, que precisamente ahí elaboraban parte de la panela que se producía en los trapiches. ¿Y qué pasó con el ingenio de Santa Cruz? Pues lo abandonaron cuando vino la despropiación de las tierras. Abandonaron, entró Emiliano Zapata con órdenes de tierra y libertad y fue cuando se formaron los ejidos y despropiaron esta. Porque cuando esa creciente de 1917 que murieron según 117,000 animales, los meros propietarios que eran, por ejemplo, don Tomás Garrido, que precisamente era el que perseguía a los santos en San Lucas, don Ramón Uc San Lucas, don Vitoriano Gómez Chan, don Eulofio Uc San Lucas. De ahí se hizo lo de la escuela, que lo lotearon y se hizo una trayectoria ahí creo que de 10 hectáreas para lo de la escuela, porque se sembraba el maíz ahí para la producción de lo mismo. Y ya de ahí para acá, pues los familiares, mi abuelo Emiliano Benítez, José Reyes Benítez, Eudosio Benítez Zavala, David Benítez Zavala, que era mi papá, o fue mi papá. Y de ahí para acá había don Gregorio Díaz Guzmán, que era el tío de ella. Aquí don José de mi papá, don José Díaz, que era el vecino de aquí. Y de ahí se fue localizando hasta un lugar que le decían la división de la Bellota con Santa Isabel, no sé si te acuerdas de. ¿Cómo fue tu paso por la política? Por mí, pues estuve en muchas artes, estuve en primer lugar, pues no tenía ningún grado de nada, pero me solicitaban para ver esto de elegido
hasta el mismo pueblo de Palizada para lanzar discursos de muchas ocasiones que los maestros que llegaban aquí me los hacían. ¿Hasta qué grado estudiaste? Hasta el sexto año. Ah, bueno. Sí. En el sexto año, cuando salí, porque un solo maestro me dio clase. ¿Quién fue? Que fue Domingo Gómez Chan. Ah, ok. Entonces, acá en San Juan, como allá nací, me empezó a dar clases desde los 3, 4 años hasta el sexto año. No, hasta tercer año acá. Después lo trasladaron aquí a Santa Isabel y ya mis papás vivíamos aquí donde está vivía Joaquín Delgado. Ah, ok. Aquí cerquita ya que llegando a Santa Isabel. Entonces, pues me empezaron a buscar para que yo diera clases, así con el sexto año, en las comunidades. Me daban toda la facilidad, todavía me guardo aquí en los papeles, historia que me daban para que yo estudiara y yo la diera al tal. Pero no quise, no fue de mi agrado, la verdad que está ahí y nunca llegué, me quedé hasta ahí. Pero luego ya fue cuando pues, los presidentes municipales me jalaron igualmente para los discursos y todo. Y yo pues estaba al día. Había un maestro que ya tampoco ese me hacía unos discursazos, pero buenísimos. Y con eso me arrancaba yo que la gente igual me traía las plantas en las manos. Y entonces pues todo eso, las autoridades en todo y en todo, me jalaban, me reconocían para alguna autoridad, para cualquier cosa. Aquí en esta zona fui delegado un chorro de tiempo con muchos presidentes. Perfecto. Cuando llegó el tiempo de que tuve igualmente, ya iba en los 17 años, nos jalaron para el ejército. Entonces, en ese tiempo, el que salía apremiado, lo llevaban a Guadalajara. Que aquí llevaron a 2 personas de aquí, que fue a Rodolfo Moa, que tardó 6 años ahí en Guadalajara. Y después yo cuando salí en el sorteo. Y dijeron que nos iban, y ni modo, con el dolor de mis padres y todo, pero era cosa de que era obligatorio. Pero nos llevaron a Campeche en las canoas, una tal delicia que había. Y entonces llegamos allá y que ya habían cerrado la escuela y que ya no íbamos a ir. Entonces, bien amigos, pues hasta aquí Palizada en la Crónica el día de hoy. Espero hayan disfrutado esta entrevista, sobre todo para el conocimiento de lo que es la memoria histórica de la población. Agradezco a todos ustedes sus comentarios y como siempre les envío un abrazo muy paliseño a todos nuestros paisanos donde quiera que se encuentren. Nos vemos, vale.